Hola queridos compañeros, para mí es una verdadera alegría, es un privilegio muy grande el poder compartir estos momentos con todos ustedes a través de este medio, aún a pesar de la distancia, que podamos tener la posibilidad de compartir un mensaje de la palabra del Señor. Me han dado la oportunidad de participar de este 48 aniversario y estoy realmente muy entusiasmado con poder dejar al menos algún pensamiento que se convierta en una semilla para bien en quien escuche esta reflexión. Quiero invitarlos a tomar su Biblia, allí en el libro de San Lucas, en el capítulo número 17, versículo número 11, hasta el versículo número 19. Es donde vamos a encontrar concentrado el mensaje que tenemos preparado. Pero antes yo quiero invitarte a orar. Quiero invitarte para que podamos pedir la bendición del Señor y entonces, invocándolo, recibir la palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Señor, no quiero que sean mis palabras, que el hombre se interponga, Señor, ante la divinidad, ante la inspiración de tu palabra. No quisiera, Señor, que exista ningún impedimento, ningún elemento que intervenga, Padre Celestial, en la transmisión de este mensaje que es tuyo, Padre. Por eso quiero pedirte que puedas ayudarnos a preparar nuestro corazón, tanto el mío como de quienes van a escuchar este mensaje, y que sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que tengo para compartirles está enfocado en el agradecimiento, en la gratitud. Todos nosotros, los que hemos participado de la aventura de un internado, posiblemente tengamos algunos recuerdos que son los mismos elementos con matices diferentes. ¿De qué estoy hablando? Me estoy recordando del primer momento en que llegaste o llegamos al internado. ¿Cuál era el tipo de equipaje? Yo no sé si vos te recordás de ese equipaje. Yo tengo palpado el momento en que llegué ese primer día, ese primer momento de entrar por las puertas del internado y sentir el aroma, el olor que es muy característico de cada lugar. Lo tengo grabado en el archivo de mi memoria. Recuerdo la habitación también, la habitación número 12. Recuerdo el lugar, la cama que me dieron, la cama de abajo. Y recuerdo también los compañeros con los que me tocó compartir esa habitación. Año 1996, ya hace algunos años. Era un día muy frío, había neblina, había llovido los días anteriores y era un momento muy difícil para mí. Tan solo con 15 años me había escapado de mi casa para hacerme adventista y mi sueño era estudiar, y llegué a ese lugar porque me estaban dando la oportunidad. Cuando me escapé de mi casa ese 6 de enero del año 96, no tenía ninguna maleta, ninguna valija preparada. No tenía ni siquiera ropa, nada para poder llevar. Pero las personas que me patrocinaron, que me ayudaron para poder contribuir a este sueño, habían ya preparado una maleta. Y en esa maleta había algunas ropas, pero había algo que yo no voy a olvidar. Un folleto de la escuela sabática y una Biblia. Fue mi primer Biblia, fue mi primer folleto de escuela sabática. Y me fui con la ilusión de sueños. Así llegué con esa maleta. Un desodorante, un perfume y un shampoo. El olor de ese shampoo todavía lo tengo en mi nariz y es muy característico. ¿Saben una cosa? Esa era mi maleta, ese era mi equipaje. Pero al llegar me di cuenta que había un montón de cosas para las que yo no estaba preparado. Muy iluso, muy soñador. Pensaba que las cosas se iban a dar de una determinada manera, pero siempre la realidad supera a nuestra imaginación.
era nuevo, ¿verdad? Era el más pequeño de edad y de estatura también en ese momento en el internado. Pero lo que me estoy recordando en este momento es que en la maleta, a pesar de que habían metido muchas cosas, había mucho espacio. Porque yo no había salido de mi casa preparado con la lista que te dan de elementos que uno tiene que llevar a un internado. No tenía un tenedor, no tenía una cuchara, no había un cuchillo, no había un vaso, que creo que en ese momento se pedía. Bueno, no tenía muchos de los elementos, me faltaban muchas cosas. Pero lo que yo tampoco sabía es que siendo un adolescente, habían muchas cosas que a mí me faltaban. Habían vacíos que yo no tenía, tanto a nivel intelectual como en la experiencia, como también en el conocimiento de la vida, básicamente, ¿no? En las emociones, ¿verdad? Inmaduro, con muchos malos hábitos, con muchas malas costumbres, con un vocabulario deformado, sin demasiados objetivos en la vida o con sueños y metas en la vida, pero sin una orientación bien definida, ¿no? Era un perfecto adolescente. Trabajo ahora con adolescentes. Es interesante, pero la vida me dio esta oportunidad de volver a un internado. En este mismo momento estoy acá, en un internado en el norte de la Argentina. Y me recuerdo como si fuese hoy ese primer día. Entonces, yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes? Aún así te tocara ser un miembro del personal, docente o no docente. Todos alguna vez fuimos nuevos. Todos alguna vez llegamos y nos encontramos con una determinada realidad. Llegamos de una manera y nos fuimos de una manera. Tal vez no sé si se han completado las expectativas que vos tenías. No sé si de la manera que llegaste, de la misma manera te fuiste. Estoy seguro que no, porque todos de alguna manera hemos sido afectados, hemos sido impregnados por los lugares a donde uno pasa, ¿no? Y dejamos una huella, y los lugares dejan huellas en nosotros también, así como las personas. Con esta introducción ahora quiero hacer una lectura del relato bíblico para poder saber de qué vamos a hablar en esta reflexión. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La Biblia es un libro extraordinariamente rico en contenido. La Biblia es un libro extraordinariamente rico en su lenguaje. Esto que acabamos de escuchar o de leer se encuentra en el marco del desarrollo del ministerio de Jesús. Y el relato lo recopiló el doctor Lucas, un investigador. Y por la forma en que Lucas desarrolla su libro, nos damos cuenta que era minucioso como un hombre de ciencias, ¿no? Un médico, que la tradición dice que es a su profesión. Él no dejó cabos sueltos, trató de ser minucioso en los detalles. Y ahora vamos a ver la riqueza del contenido de este libro. El relato inicia diciendo de que Jesús estaba pasando por ese lugar. Interesante saber de que cuando Jesús pasa, algo va a ocurrir. Cuando Jesús está interviniendo en la historia, las cosas no van a quedar igual. Y Jesús estaba pasando. Y yo en este momento pongo en mi mente, ¿no? ¿Cuántos años cada uno de ustedes pasaron en el ICAP, en el internado?
¿verdad? ¿Cuántos fueron los promedios de los cultos? En más o menos 180 días podemos decir que en un año al menos 360 cultos en la mañana y cultos en la tarde. Más o menos un promedio. Si nosotros multiplicáramos estos 360 cultos por unos 3 años, ustedes saquen las cuentas, los que son rápidos en la matemática, más o menos esa cantidad de cultos hubieron. Sumémosle a eso 2 semanas de oración por año. Sumémosle a eso tal vez las lecciones y oportunidades que se tuvieron para aprender, ¿no es cierto?, en las aulas, en la materia de Biblia, en una materia cristocéntrica. ¿Cuántas lecciones pudimos haber aprendido de Dios en distintas circunstancias, tales como los encuentros con un profesor, con un compañero, charlas con algún miembro del personal? Recuerdo a un compañero, Alejandro Echeverría, más conocido como Chevy, algunos tal vez lo conocerán, y dedicar horas en la noche a leer libros, a la luz de una vela. No había luz en esa oportunidad, luz eléctrica, ¿no? Y con un generador eléctrico nosotros nos alumbrábamos, pero a las 9 de la noche se iba la luz y tarde nosotros nos quedábamos leyendo esos libros. Uno de los libros que más me impactó en aquella época fue un libro que se llama ¿Cuándo murieron mis dioses? En esa misma época leí un libro que hablaba de historias de la época de los pioneros acá en Argentina, y yo no tenía idea de eso, ¿verdad? Muchos libros que cayeron en mis manos, me convertí en un ávido lector, y eso me ayudó muchísimo a definir mi vocación. Pero esos momentos fueron momentos claves. Algunas veces, cuando tuve la oportunidad de ser monitor y tenía las llaves del internado, algunas veces salía muy temprano. Cuando antes de que pusieran la luz, yo iba temprano a caminar, me iba al río, ¿no es cierto? Y buscaba un lugar alto en un pequeño monte. Y allí le preguntaba a Dios, ¿por qué me trajiste acá? Siempre fue esa pregunta: Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para dónde voy? Estas eran mis preguntas, ¿verdad? Las actividades que realizaba el colegio me dieron a mí la oportunidad de vivir y pensar de una manera diferente, de querer tener un estilo de vida distinto, de ver que se podía vivir de una manera saludable, por ejemplo, con la alimentación, con el ejercicio, con el ambiente natural donde estaba ese maravilloso colegio, ¿no? Todo ese ambiente saludable nos permitió a todos los que estuvimos allí, sin excepción alguna, tener un contexto apropiado para desarrollar y aprender lo correcto y lo bueno. Y entonces, en todo esto que estoy mencionando, Dios estuvo detrás, tomando la iniciativa de tener un encuentro con cada uno de nosotros. Los compañeros de habitación que te tocaron, algunos de ellos tenían muy buenos hábitos religiosos, cristianos, y ellos tenían la intención, ¿no es cierto?, siempre de influenciar para bien para nosotros los compañeros, ¿no? Recuerdo que me tocó vivir en la habitación con muy buenos compañeros y tener algunos amigos como el pastor Mike de León, por ejemplo, otro amigo pastor también y médico, el amigo Dan Chilel, compañeros que fueron una influencia de bien para mi vida en aquella época. Y recuerdo que tanto fue así que un día el pastor Mike de León me dijo: Clayton, ¿quisieras estudiar la Biblia? Sí, cómo no. Yo me había escapado de mi casa para hacerme adventista, pero nadie me había preguntado si yo quería bautizarme. Así que un día hicimos los estudios bíblicos con el pastor Mike de León, y finalmente un 24 de febrero tuve la oportunidad y la bendición de bautizarme ahí en el río Las Lajas. Qué bendición, qué cosa tremenda. Se me estremece el alma de recordar esos momentos lindos, ¿no? Y recuerdo que junto conmigo se bautizó otro compañero y muchas otras personas también. Recuerdo haber visto muchachos que llegaron con buenos principios, hijos de obreros en la fe, de buenas familias, pero las malas elecciones en las amistades, la búsqueda y la curiosidad de probar cosas nuevas hicieron que tal vez ellos desviaran o deformaran la construcción del carácter que habían logrado para bien sus padres en sus hogares.
Y tristemente algunos de ellos no siguieron más en el colegio porque tuvieron que retirarse por haber violentado los principios o el reglamento del colegio, ¿no? Pero el primer punto que quiero destacar de esta historia es que todos nosotros tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con Dios. No podemos eludirlo, no podemos excusarnos. Todos tuvimos esa oportunidad. Algunos aprovecharon esa posibilidad. Algunos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, de recibir la semilla y entonces decidir qué hacer con ella. La segunda lección que yo quiero compartir con ustedes es el estado en el que Dios nos encontró en ese lugar. Ya les he compartido la manera, a forma de introducción, ¿no es cierto?, la manera en que yo llegué a ese lugar, ¿verdad? Una de las cosas que tal vez me avergüenzo, me da pena, ¿no es cierto?, recordar es el vocabulario, el lenguaje que tenía cuando yo llegué al internado. Y la verdad que no tenía otra herencia, otra formación, no había tenido un hogar bien constituido, ¿verdad? Entonces eso hacía que yo tuviese, era lo que tenía para dar, ¿verdad? Sin embargo, la gente tuvo paciencia conmigo. Recuerdo que después de haberme bautizado me eligieron como diácono. Y un día, era monitor también, ¿verdad? Limpiaba el internado. Un día me citaron de la junta de iglesia del colegio. Entro al lugar, yo no tenía idea de qué se trataba lo que es la junta, ¿no? Simplemente el pastor me dijo que tenía una entrevista, el pastor Armando Martínez, una persona muy querible por mí, fue quien me bautizó. Con mucho tacto él me hizo entrar a la reunión y me dice: Clayton, hay una observación que tenemos para con ustedes. Yo veo toda la gente como un Sanedrín, ¿no? Allí en un aula, y entonces me dice: hay una recomendación que queremos hacerlo. Vemos que usted se bautizó, que es un diácono de la iglesia, es monitor, el colegio está tratando de respaldarlo. Sin embargo, vemos que su vocabulario y usted canta muchas canciones del mundo, ¿no?, mientras está limpiando el internado. Pues nadie me había explicado que eso estaba mal. Sin embargo, era parte de mi naturaleza. Así llegué contaminado, ¿verdad?, con muchos trastornos de la personalidad, ¿no? Me refiero en mis emociones, complejos de todo orden, ¿no es cierto?, porque la vida que habíamos tenido no había sido la mejor. Y así fue como yo llegué al internado. Casi me puedo considerar como si se tratara de un leproso que llegó a ese lugar. Y escondido detrás, ¿no es cierto?, de una fachada de seguridad, había un cúmulo de temores, de miedos infundados, de una historia de complejos, ¿verdad? Allí estaba el personaje que tenía una apariencia, pero que allá adentro había otra cosa, ¿no? Pero la condición leprosa de estas personas, de nuestra historia, dice la Biblia que ellos se acercaron, le salieron al encuentro a Jesús, pero se pararon de lejos. Y a veces sucede esto en nuestra vida. Quizá tal vez la fama de que, bueno, soy el malo de la película hace que yo ya tenga un título, una etiqueta, y no me anime, ¿no es cierto?, a acercarme a Dios. Entonces, como yo ya tengo ese concepto, me lo he ganado, tengo que defenderlo. Y no es así. O a veces la religión o las formas nos han hecho creer que porque hacemos cosas mal, nosotros no merecemos o no somos dignos siquiera de acercarnos a lo que tiene que ver con la fe o con la religión. Por eso, queridos amigos, qué interesante es este relato de la Biblia. Porque cuando ellos se pararon lejos, Jesús no los importunó, Jesús no los riñó, Jesús no los despreció, no los desechó. Eran parias de la sociedad, apartados, que vivían en cuevas, aislados de la sociedad. No tenían contacto siquiera con su familia, lo habían perdido todo y estaban allí. Este cuadro me hace recordar a muchos compañeros que llegaron porque tal vez estaban expulsados de otro colegio y llegaban a ese lugar, porque tal vez su familia encontraba que ya no había otra forma de corregir su conducta. Muchachos impregnados por la rebeldía, por malos hábitos, por conductas que tal vez no eran las mejores. Muchos llegaban con esa condición.
y no tenían interés o intención siquiera acercarse a lo espiritual. Y este fue su estilo de vida. Pero estoy seguro, estoy convencido que todos, ni siquiera uno puedo decir, de ellos se pudo escapar de la influencia de Jesús en ese sagrado lugar, el ICAP. Y recuerdo a muchos de esos compañeros quebrantados por Dios en alguna semana de oración o por alguna buena charla con un profesor, ablandado el corazón por la bondad de algún maestro, de alguna buena maestra, de algún miembro del personal, historias que quedaron guardadas en ese maravilloso lugar. Cada uno tendrá su propia historia. Conozco algunas, no tengo la autorización para contarlas, ¿verdad? Pero sí puedo decirles que vi historias maravillosas de transformación en ese lugar. Jesús se encontró con los leprosos, y los transformó. Les dio una oportunidad, pero les dio una indicación. Les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Esos sacerdotes eran los encargados de poder testificar que ellos estaban sanos. Esos sacerdotes eran los encargados de acompañar el proceso de sanidad. Y nuestros profesores fueron encargados de ayudarnos en la transformación. ¿Cómo olvidar, mejor dicho, las clases con el pastor Santos? Esas charlas que eran casi filosóficas de vida con el profesor Leonel, con aquel pedacito de papel donde él tenía guardadas sus materias, ¿no? ¿Cómo olvidar la bondad de cada miembro del personal o el ejemplo de gente como el profesor Daniel, ¿no? Gómez? ¿Cómo olvidar la paciencia y la mansedumbre del pastor Marroquín o del profesor Eber? ¿Cómo olvidar la bondad maternal de la señora Mirtle? O de gente como la señora Margarita o la profe Magda Izquierdo, ¿no? Tantas personas que pasaron por ese lugar, que fueron parte de nuestra época y hoy son parte de nuestra historia. Y ellos dejaron una huella en nosotros. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y nosotros estuvimos ahí rodeados de un ambiente. Todo eso de alguna manera hace a nuestra historia. Y nosotros no podemos eludir lo que hoy somos, lo que nos hemos convertido, sin poder conectar con esa historia, con los años, los minutos, el tiempo que vivimos, así hayas estado una semana, un mes, un año nada más, el tiempo que hayas estado, todo eso, ¿verdad? Es el relato de la sanidad nuestra, la oportunidad. Conocí compañeros que entraron a ese lugar y se fueron y en apariencia nada cambió, pero hoy, después de años de conectar con ellos, veo que el Espíritu Santo logró poner la semilla en sus corazones. Queridos amigos, la segunda lección que podemos aprender de este relato es que todos tuvimos un encuentro de transformación. La primera lección que encontrábamos era Jesús está pasando, y cuando Jesús está pasando algo sucede. La segunda lección es que todos tuvimos un encuentro de transformación, de sanidad, de que en nuestro corazón se pusiera una semilla para bien, ¿verdad? Esta, para algunas personas, para algunos compañeros, fue la oportunidad de su vida. Y algunos la aprovecharon bien. Se dieron cuenta de que después de esto no había otra opción. Y fueron transformados. Otros, tal vez en su inmadurez, continuaron con la conducta que tenían, ¿no es cierto?, que tal vez no era tan buena y se tuvieron que ir antes. Y después se dieron cuenta, fueron reflexivos y lo que vivieron allí les sirvió para poder crecer y madurar en la vida. La última lección que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el espíritu de agradecimiento que evoca los 48 años de aniversario que está celebrando nuestro amado colegio. Espíritu de agradecimiento. La historia dice que aquellas personas se fueron leprosos enfermos y a mitad del camino fueron sanados. Se fueron de una manera y cuando iban caminando por el sendero hacia el templo, quedaron sanos. A muchos de nosotros nos ocurrió eso. Llegamos con 15 años, yo me fui con 21 años, 6 años en ese internado que fue la mejor experiencia que me pudo haber pasado en la vida. Y Dios me fue transformando.
Muchas cosas no fueron transformadas en ese lugar, pero la semilla quedó. Y soy el producto de todo el trabajo que desarrolló la gente con esmero y con empeño, con dedicación, con entrega, con compromiso, con fidelidad. Es un motivo de gratitud para mí recordar los mejores años de mi vida habiendo pasado por ese lugar. Podíamos ahora hacer un recuento, entonces, de cómo llegó nuestro equipaje y qué nos llevamos cuando nos fuimos. Y yo les voy a decir qué fue lo que yo me llevé cuando yo me fui de ese lugar. Yo me llevé los mejores amigos. No, ¿qué digo amigos? Me he llevado hermanos. Es una comunidad que es diferente. De ese lugar me llevé los mejores años de aventuras de mi vida. El mejor aprendizaje en valores, en trabajo, en laboriosidad, en dedicación, en moral. Me llevé las mejores aventuras en concepto de la naturaleza, del paisaje. Historias que son privadas de cada uno, que quedaron allí, que están allí, que son parte de nuestra herencia. Yo me llevé eso, pero lo más valioso que me llevé de ese lugar fue la herencia de valores, de principios espirituales, que hicieron que cambiara mi idea de ser un arquitecto para convertirme en un ministro de la palabra, en un teólogo, o mejor dicho, en un pastor. En ese lugar descubrí que había una fe a la que podía aferrarme, que era una fe de hierro, una fe que podía mover las montañas. Y tuve la bendición de venir a la Argentina sin un centavo. Muchos de ustedes conocen esta historia. Y Dios abrió las puertas, no porque haya sido yo, sino porque era el Dios de lo imposible, demostrando que Él tiene bendiciones sobreabundantes para quienes se aferren a su mano poderosa. En mi paso por este colegio, puedo recordar historias maravillosas de gente golpeada por un hogar destruido, por el abuso, por la violencia, por la pobreza, por la ignorancia, y haber sido transformados. En mi paso por ese lugar vi los mejores años de gente comprometida y dedicada con la educación y la formación de los alumnos. Y no tengo otra cosa que agradecer. ¿Saben ustedes que dice la Biblia que 9 se fueron hasta el templo y solamente uno se acordó y se volvió y lo buscó a Jesús? Y dice la Biblia que cuando lo encontró, dice que glorificó a Dios a gran voz, no podía callar esto. Se postró rostro en tierra, humillándose a los pies de Jesús y le dijo, gracias. La palabra gracias que se utiliza en este contexto es la misma palabra que se utiliza para la gracia de misericordia de Dios. Un don o un regalo que Dios nos concede que nosotros no merecemos. Esta misma palabra evoca también una conexión con los sentimientos profundos del corazón, los pensamientos y las emociones entrañables. Esto es lo que evoca esa palabra, ¿verdad? La palabra gracias tiene una profundidad tremenda porque conecta nuestra experiencia con la cruz directamente. La palabra gracias evoca también algo que nosotros no merecíamos, un don, ¿no es cierto?, inmerecido. De eso se trata la palabra gratitud en este caso. Una expresión de reconocimiento por algo que nosotros no merecíamos, por algo que nosotros no teníamos, que algo que Dios hizo, ¿no es cierto?, por nosotros, algo que es ajeno a nuestra propia fuerza y a nuestros propios recursos. De eso se trata la palabra agradecimiento en este contexto. Mis queridos amigos, el ambiente del ICAP, la época, todo lo que nos ofreció y lo que nos dio, nos permitió a cada uno de nosotros tener la mejor experiencia, si así nosotros lo decidíamos. Quizá alguno se haya ido enojado, porque tal vez no fue la mejor experiencia que haya tenido, pero casi puedo con toda la seguridad
decir que son los menos. La gran mayoría que tuvo un paso por ese lugar tuvo la mejor experiencia de su vida. Y quiero cerrar, queridos amigos, agradeciendo a la gente que en este momento está administrando, al personal. Quiero reconocer a Dios principalmente por la oportunidad de haberme dado de llegar a este sitio y durante 6 años experimentar cosas realmente maravillosas, ¿verdad? Hoy lo que soy y lo que son ustedes, los que han pasado, los exalumnos, tiene mucho que ver con lo que sucedió en ese lugar. Ya sea las buenas elecciones que hicimos o también las malas elecciones, ya sea las buenas amistades o lo contrario, ya sea elegir adoptar un estilo de vida correcto o haberlo rechazado. Nuestro presente está conectado con esa historia. Una segunda conclusión que puedo sacar es que todos sin excepción, aún los docentes y el personal no docente, tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Dios en ese lugar, que es apropiado por el contexto natural, por el ambiente propicio que hay. Y una tercera conclusión que podemos sacar es esta: nadie que haya pasado por el internado puede estar exento de tener algo para agradecer y por haber sido parte de ese maravilloso colegio. Gracias al Señor por haber puesto en el corazón de las personas que pusieron la primera piedra allá por los años 70 y a lo largo de todos estos años tener la posibilidad de ver promociones, alumnos y alumnos que van pasando, ¿verdad? Y las historias prácticamente se repiten. Dios te bendiga y Dios te acompañe. Es mi deseo y oración, y que tengamos todos juntos un espíritu de gratitud y de reconocimiento y alabanza a Dios por la oportunidad de formar parte de la gran familia icapense. Desde Argentina, un gran abrazo para ustedes. Que el Señor los bendiga.